bienaventurados, felices aquellos que han sido por la sangre del Hijo rociados. Ahora, uno que ha sido rociado en la sangre de Cristo, ¿cómo debe andar? Debe andar dignamente, debe portarse como un hombre perdonado, cuidando su testimonio, amando a su esposa, amando a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque él ha creído en aquel que lo justificó, que lo sacó de la oscuridad, de las tinieblas. Estaba atado a los demonios, a espíritus inmundos. Todo le iba mal, todo iba fracasando, pero alcanzó justicia. La justicia de Dios. ¿Cuál justicia? La que estaba testificada por los profetas, la que estaba testificada por la ley. Los profetas hablaron de ella. Y ahí estamos. Y David nos ve a todos los hijos del Señor, nos ve a todos. Y dice, bienaventurados, felices. Los empieza a mirar a todos por la fe. Qué lindo. En el capítulo 3 hemos estado compartiendo la semana pasada acerca que el apóstol Pablo en sus pasajes bíblicos hace mención siempre de un tema que es fundamental para el cristiano, y poco se tiene claro en esto, y que el Señor nos ayude. Porque si hay algo importante es el tema que hemos estado compartiendo, y ante el Señor es tan grande como un océano, y nosotros a veces sacamos en un vasito de agua, como en un vaso, sacamos agua de ese gran océano, porque es el gran tema, por decirlo así. Pero si pudiéramos tomar de esa agua y beber de ella, creo que alcanzaríamos, satisfacería nuestra sed. Y el Señor nos ayude, porque es un gran tema. Y creería que pocos lo tenemos claro, pero que el Señor nos vaya ayudando. En el capítulo 3 vamos a ver algo que hemos estado viendo la semana pasada acerca de que el apóstol Pablo, con respecto a la justicia de Dios, que es el tema, él no se avergonzaba de predicar, no se avergonzaba de anunciar el Evangelio, el anuncio de las buenas noticias del Señor, el gran anuncio, el gran mensaje que ha venido, y que ha venido por la boca de nuestro Señor. El mismo Señor da anuncio, Él anuncia al Padre, Él anuncia el propósito. Y el Señor una vez le preguntaron al Señor, ¿qué obra haces tú, Señor, para que creamos en ti? Moisés hizo descender pan del cielo, ¿y tú qué obras? Pero ellos no estaban viendo que Él era la obra de Dios. Su obra perfecta es la persona de Jesús. Esta es la obra, esto es lo que quiero yo, que creáis, dijo el Señor, que creáis en el que Él ha enviado. Así se pone el Señor delante de todos aquellos que le preguntan. Creer en Él, en la obra. Bueno, con respecto a esto, leíamos en la semana pasada que el Evangelio, las noticias de Él, fueron entregadas, y él oraba al Padre para que estas noticias, las palabras que tú me diste, dijo el Señor, les he dado, para que crean. Ellos han creído, dice el Señor, ahora hablando de los discípulos. Ellos han creído, han oído que tú me enviaste y han conocido que tú me enviaste.
en esa oración. Y el Señor oraba: ahora, Padre, que crean en ello, que crean en la palabra que les he dado. Así que Él, el Señor, entregó la palabra, y esta palabra fue orada por el Señor y fue entregada, y hasta el día de hoy, ¿cuántos dicen que hay poder en el Evangelio? Porque es el mensaje de Dios. Y ha llegado a nosotros. Hoy día nos reunimos acá, otros hermanos se reúnen en otros lados, y en el mundo entero se reúnen, y todos quieren oír el mensaje, el Evangelio. Ahora hablábamos de eso y compartíamos que en el Evangelio, ¿qué pasa en el Evangelio? En el Evangelio, ¿qué pasa en ese Evangelio? En esas noticias acerca de Jesucristo. ¿Qué pasa en ese Evangelio? Dice que se revela. ¿Qué se revela en el Evangelio? La justicia de Dios. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y se revela por fe, dice. Así está escrito. Y para fe. O sea, si hay algo alguien que pueda ir entendiendo, abriéndose el entendimiento, son aquellos que van oyendo, pero en ese oír van creyendo en el mensaje. Y al oír van viendo esa justicia. Porque en el Evangelio, ¿qué pasa? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, ¿cómo está escrito? El justo por su fe vivirá. ¿Cómo se revela entonces este mensaje en nuestros corazones? Cuando nosotros creemos. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Señor? ¿A cuántos se le ha revelado la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios se revela. La justicia se da a conocer. ¿Pero a quiénes se da a conocer? A los que creen. Así está escrito. Y dice que esta justicia que se revela por fe y para fe es poder de Dios. Porque el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo de este mensaje, porque este mensaje es poder de Dios, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. ¿Cuántos creemos? Eso, a ver, levanten su mano los que creen. Y el Señor ve esas manos. Para aquellos que dicen que creen, el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Ese poder para salvación. Digo que para salvación. ¿Para qué es el poder? Para salvación. Mire si no es importante el Evangelio. En el Evangelio entonces está contenido la justicia de Dios. La justicia de Dios está contenida en el Evangelio, en esas noticias maravillosas. Ahora, si el Evangelio se revela por fe, el que escribe las cartas fue un hombre que recibió ese impacto de la revelación. Ese apóstol Pablo que escribe las cartas fue un hombre que fue impactado por esta palabra que se llama la justicia de Dios, que tiene todo un contenido acerca del perdón de nuestros pecados, acerca de lo que Cristo hizo, la obra de Cristo, la justicia del Señor entonces. Y Pablo recibe esta revelación porque la justicia se revela por fe, y Pablo recibe revelación y recibe revelación, y el apóstol Pablo empieza a escribir cada carta que está aquí escrita, porque el hombre está siendo impactado por un espíritu, el espíritu de revelación y de conocimiento en el Hijo de Dios. El apóstol Pablo fue impactado por esta revelación, y este hombre empezó a entender esta justicia y empezó a escribir y a escribir y a escribir, y cada vez que escribía las mandaba las cartas porque estaba entendiendo acerca de la justicia de Dios. Y uno de los pasajes a mí que me impactan es el que quisiera leerles. Mire, acompáñenme ahí en Romanos capítulo 3.
En el capítulo 3 desarrolla el tema de que todos hemos pecado. Y en el versículo del capítulo 3, usted puede leerlo en su casa, ahí dice, no hay justo a uno. En el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que él? En ninguna manera. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así trata el apóstol Pablo la situación humana. Y en el versículo 19, para avanzar, aparte de toda la situación, cómo se encuentran acá, nuestra situación delante de Dios, ¿cuántos creen que hay un Dios santo? Cuando usted se acerca a Dios y nos acercamos a las congregaciones, nos unimos, sepa usted que Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y nos acercamos a Él. ¿Y cómo nos acercamos? Porque según lo que está escrito acerca de esto, dice que todos hemos pecado, estamos todos fuera destituidos de la gloria de Dios, dice. Y pone ahí toda una situación humana. Pero vamos a avanzar. Y vamos a avanzar, pongámonos en pie, digamos al Señor, póngase en pie, mi hermano. Reconozcamos a aquel que es justo. Póngase en pie usted, álcese ahí, levántese de su manto y reconozca a Jesucristo como el justo. Te reconocemos como justo, como el único justo, y que a través de tu sangre podemos acercarnos a ti, Padre Santo. Y en esta noche, Señor, frente a tu palabra estamos pidiendo que tu gracia nos acompañe, sea tu Espíritu Santo ayudándonos. Ayúdanos, Señor, a que seas tu Espíritu abriendo nuestra mente, nuestro corazón, sea tu Espíritu Santo hablando a través de este vaso de barro, sabiendo que de ti viene la excelencia. Alabado sea nuestro Dios por Jesucristo, nuestro abogado. Jesucristo, el sacrificio. Jesucristo, nuestro perdón, para poder en esta noche estar reunidos y reconocer que sin ti nada somos, nada somos. Cuando reconocemos en esta noche ante el Señor que solo por la gracia de Dios, solo por su gracia estamos aquí. Gracias, Señor, solo por tu gracia, solo por tu gracia. Amén y amén. Ante este reconocimiento al Señor, leemos entonces en el capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de ¿quién? De Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia ¿de quién? A ver, ¿cómo dice? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Qué lindo. Toda boca se cierra. ¿No es cierto? Toda boca se cierre. ¿Cómo dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
Mire, toda boca se cierre, toda boca. Nadie va a hablar algo acá. Nadie va a decir, yo hice esto, Señor, y por esto yo me siento más digno. O porque yo voy, me congrego, soy mejor. O porque hago esto, me parece que ando mejor que este. Como estaba el publicano y el fariseo decía, yo ayuno tantas veces, hago tantas limosnas, y el pecador decía, el publicano decía, Señor, perdóname. Y dice el Señor que salió justificado el que pedía perdón y no hacía aquel que se presentaba con sus obras. Entonces el Señor hace que toda boca se cierre y todos quedemos con nuestra boca enmudecida ante Él. Pero algo está sucediendo. Dice la Escritura, algo está sucediendo, que se está dando testimonio de algo muy grande. Y se está dando testimonio, fíjese usted ahí, que da testimonio, se está testificando. En el versículo 21, pero aparte, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se está dando a conocer algo maravilloso y se está dando a conocer desde los tiempos antiguos a través de la ley y de los profetas. ¿Acerca de qué? Acerca de la justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. A ver, diga usted, para todos los que creen. Pero ¿dónde está la fuerza? En Él. ¿Sabe la justicia de Dios? Esta justicia de Dios está siendo testificada por la ley y los profetas. Y esta justicia de Dios tiene que ver con cómo en un estado primero nos acusa y nos dice que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, que nadie puede hablar ante Él, sino que al contrario nos acusa la ley, porque la ley nos mostró un conocimiento y dijo, Dios, no quiero que hagas esto, y lo hiciste, y cuando lo hiciste se llamó eso errar en el blanco y pecaste. Y la ley dijo, no mentirás, y mentiste, y cuando mentiste fallaste ese conocimiento, a esa ley, y vino el pecado sobre ti y te ató al pecado, te ataste a ese conocimiento que decía no mentirás, y después dice no robarás, y así empieza la ley a mostrar lo bueno que tenemos que ser, pero nos encontró que nosotros éramos malos de naturaleza y empezamos a fallar, y fallamos una vez, otra vez, y quedamos en un estado llamado una situación caída, pecaminosa, no solamente porque hicimos un pecado, sino porque nuestra naturaleza ante la ley de Dios no podía tampoco. Pero empieza a testificarse, a darse a conocer acerca de la justicia de Dios. Se empieza a hablar acerca de la justicia. Hay una justicia de Dios. Hay un juicio, pero también hay una justicia que se va a hacer. Un juicio. ¿Cuál es el juicio? Que están todos bajo pecado. Pero hay una justicia que dice, esperen un poco. Yo me satisface el hijo, mi hijo ha cumplido toda la demanda del Padre. Todo lo que el Padre pedía a un hombre, el hijo lo hizo. Y cuando el Padre ve a su hijo, lo ve en obediencia. Pero el hijo no tan solo vive en obediencia al Padre, sino que también el hijo se mira a sus hermanos, nos mira a nosotros y dice, ¿y mis hermanos? Y ahí es cuando él entrega su vida para satisfacer la justicia de Dios. Él santo, nosotros pecadores, nosotros caídos, pero Él muestra su amor para con nosotros en
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué amamos? Dice al Señor, dice la Escritura. ¿Por qué amas tú al Señor? ¿Por qué no amas tú al Señor? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué? ¿Por qué amamos a Jesús? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él dio su vida en rescate por ti. Pero no un rescate, como dice, salvación. Así es, fuimos salvos. Fuimos salvos de una naturaleza caída para tener una nueva vida, y en esa nueva vida saber que hay un Redentor al cual nos debemos, y nos debemos con todo nuestro ser, porque ahí se tiene que cumplir en cada uno de los cristianos, en cada uno de los creyentes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. ¿Por qué? Porque me salvó. ¿Y cuándo te salvó? Cuando creíste. ¿Y cuando creíste, qué pasó? ¿Qué pasa? La justicia del Señor se va revelando. La justicia de Dios se revela ¿cómo? Se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. ¿Cómo viven los cristianos? ¿Cómo viven los creyentes? ¿Cómo viven? Por fe. Y cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, el apóstol Pablo está siendo impactado. El Señor está tocando con su espíritu de revelación. Está mostrando al apóstol Pablo acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios está siendo mostrada al apóstol Pablo. Y la justicia de Dios es tan grande, y tú y yo tenemos que avanzar. Lo muestra, testifica la ley, lo testifican los profetas, la justicia de Dios. Y dice, ¿qué es la justicia de Dios? Acompáñame ahí, en el versículo 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios. Pero qué lindo esa palabra que hay acá, mi hermano, que tenemos que tomarla en cuenta, y muy en cuenta. La justicia de Dios. Los que han alcanzado justicia de Dios por la fe están en una posición muy preciosa. Están, como dice la Escritura, declarados justificados. Pero vamos a atender ese versículo 22 que dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es esta justicia de Dios? ¿Cómo es? Por medio. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe. ¿Cómo dice? En Jesucristo. ¿Cuánto dice el Señor? Yo creo en esa justicia. Esa justicia está para mostrarse a tu vida, a la vida de todos nosotros. Esa justicia es la que nos lleva a amarla. Cuando uno ve el sacrificio de nuestro Rey, donde se cumplió todas las demandas del Señor, del Padre, sobre el cuerpo de nuestro Señor, que dice que Él condenó el pecado tuyo, mi pecado, nuestro pecado, lo que hemos hecho, y no tan solo lo que hemos hecho, sino nuestra naturaleza. ¿Sabe dónde fue condenada? ¿Dónde fue condenada el pecado? ¿Sabe dónde fue? Dice que el pecado fue condenado en el cuerpo de Cristo. Ahí fue. Para que nosotros, creyendo en esta justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo, ¿qué pasa? Mire lo que dice:
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién me puede decir cómo se revela la justicia de Dios? La justicia de Dios, ¿cómo se revela? La justicia de Dios, ¿cómo se revela? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si eres un hombre creyente, si eres un hombre que mira al Señor, que oye el Evangelio, ¿qué hace Dios contigo? La justicia se empieza a revelar. ¿Cuántos dicen amén? Y esa justicia, hermano, es lo que nosotros tenemos que avanzar. Miren lo que dice ahí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Qué lindo esa parte. Versículo 24. A ver, acompáñenme usted ahí. ¿Cómo dice? Siendo justificados. ¿Sabe lo que significa la palabra justificación? Significa, en otras palabras, declarado justo. ¿Cómo va a ser usted declarado justo cuando hay un pecador como nosotros somos? Pero hay una justicia de Dios que está por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Él, dice que ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando creemos en Él? Se nos empieza a mostrar ese sacrificio, ese amor eterno que Dios ha tenido con nosotros. Y cuando empezamos a ver ese amor, se empieza a revelar para fe. No viene más fe. Y después dice, y se revela por fe y para fe. Y empezamos a crecer en fe y empezamos a crecer en revelaciones. Y así como creció el apóstol Pablo. Y después dice, el justo por su fe vivirá. Mirando al Señor vivirá. Todos hemos pecado, dice, pero se manifestó la justicia de Dios. Y dice, siendo justificados como gratuitamente, fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿dónde? Que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Señor, gratuitamente. Gratuitamente. No podemos hacer nada. Caídos todos, pero de ahí Él, nuestro hermano mayor, nos levanta. Dice, gratuitamente fuimos ¿qué? Fuimos declarados justos. Todo su pueblo hoy día, todos los que creen en Él, tienen esa palabra en su vida. Han sido declarados justos. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Maravilloso, precioso. La justicia de Dios. Esa justicia de Dios es maravillosa. Y cuando tenemos una situación que nos va complicando, ¿qué hacemos? Vamos a quien nos socorre, a Jesucristo el Señor. Miren, testificada. Entonces, versículo 25, ¿qué dice? Acerca de Él, aquel que nos redimió, que nos declara justificación sobre nuestra vida, sobre su pueblo. Porque aquí nadie puede acercarse a un Dios santo, 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 si primero no cree en aquel que justifica al pecador. En el versículo 25 dice, ¿a quién Dios? Versículo 25, ¿están ahí? ¿Cómo dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿qué? Su
su justicia. Qué lindo. Ahí está la sangre de nuestro Señor, la sangre de tu Dios, la sangre de tu Señor, la sangre de tu hermano, de nuestro hermano mayor. Por esa sangre que está vertida, ¿qué pasa con nosotros? Dice que por esa sangre, dice que Dios ha pasado por alto, ¿qué cosa? En su paciencia, ¿qué cosa? Los pecados pasados. ¿Cuántos ven a Jesucristo como nuestra justicia? ¿Cuántos ven a Jesucristo como la justicia de Dios? Mire, hermano, como esta palabra siendo revelada al apóstol Pablo, el apóstol Pablo trata la justicia de Dios a través de muchos pasajes bíblicos y estamos tocando uno de ellos. En el versículo 26, entonces, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos vamos ahí? Maravilloso texto. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es. ¿A quién va a justificar? ¿A quién lo cubre la justicia? ¿A quién lo va a cubrir la justicia de Dios? Que está no en las obras de la ley, porque muchos en la obra de la ley quisieron justificarse, declararse justo. No, si yo hago esto, no, si yo hago esto otro, no, si hago esto, no, si me porto bien, no. Y todo eso nos queremos justificar y en nuestro corazón también hacemos eso. No, si yo me porto bien con mi esposa, no, la esposa se porta bien con su... Está bien eso, pero ante el Señor tenemos que partir de otra manera. Nosotros partimos de la manera de la que está escrito. Dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús. Cuando el hombre es un hombre que cree en Jesucristo, ¿qué pasa con él? Le alcanza la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios lo declara justificado, lo declara justo. Y cuando el hombre creyó en la justicia de Dios, que por la fe en Jesús su posición cambia, está justificado, está declarado justo. Y si estoy declarado justo, hay una bienaventuranza para todo el pueblo de Él. Somos declarados justos, estamos justos delante de Él y saltamos, brincamos y hacemos nuestro culto, porque hay justicia de Dios en Él. ¿Cuántos tienen fe en la justicia de Dios que es Jesucristo? ¿Cuántos lo ven a Él? ¿Cuántos lo ven a Él? Los que tienen fe en Él. Y ahí es cuando, porque compartí recién, el apóstol Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el primero en vivir todas estas verdades, estas revelaciones junto con los otros apóstoles, él escribe. Pero con respecto a lo que escribe ahora, lo cual nos debiera hacer producir un gozo tan grande, lo encontramos en el capítulo 4. Hablando de la justicia de Dios. Capítulo 4, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué hallaste tú según tu carne? Según tu posición humana, según quizás hasta tu apellido, quizás hasta con tu intelectualidad. ¿Qué hallamos ante el Señor nosotros?
¿Qué halló Abraham? Dice aquí, ¿qué halló Abraham? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué hallamos nosotros en la carne, en nuestra posición humana ante él? ¿Qué hallamos? ¿Qué halló Abraham? Y dice el texto con respecto a la justicia, hablando de la justicia de Dios, la que se alcanza por la fe en Jesús. Dice, porque si Abraham fue justificado, declarado justo, por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que obra, si no cree. Mire qué linda la palabra creer. ¿Cuántos creen? La palabra creer es un gran tema también para nosotros. Cuando nosotros decimos creer, tiene que haber, después de la fe, tiene que haber virtud. Si no hay virtud, no pasa nada. La fe sin obra es muerta. Tiene que haber una acción. Dice que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino porque Abraham creyó a Dios. Y le creyó de tal manera que el hombre se mantuvo firme y dice que alababa a Dios, creía a Abraham y le fue contado por justicia. Y mire lo que dice aquí. Yo creo que esto, como decía, es lo que debiera alegrar nuestro corazón durante la semana y durante toda nuestra vida, y que el Señor traiga palabra acerca de la justicia, porque la justicia de Dios es la que tiene que revelarse, hermano. Si la justicia de Dios no se revela en nosotros, no pasa nada. Es lo que tiene que revelarse. La justicia de Dios es lo que se tiene que mostrar en nuestros corazones. Se tiene que revelar y se va a revelar por fe. ¿Y cuánto le dice el Señor? Yo necesito que tu justicia se revele a mi vida. Y cuando se revela la justicia, usted va a ver a Jesucristo. Y cuando usted ve a Jesucristo, le va a decir, yo y mi sangre te cubre. Y cuando usted ve la sangre de Cristo que lo cubre a usted, lo limpia y le da una posición. Y la posición que le da es una posición de justificación. Y cuando usted tiene una posición de justificación, usted está declarado justo delante de Él. Y si usted está declarado justo delante de Él, usted puede levantar las manos al cielo y decir, gracias Dios, porque tú me oyes. Porque tú tienes cuidado de mi familia. Porque yo bendigo mi trabajo. Porque yo bendigo mi casa. Porque tú estás conmigo. Porque tu sangre me permite acercarme. Y me acerco justo. Y ahí es cuando las Escrituras, que están dando testimonio, los profetas, la ley, todos dando testimonio acerca de la justicia de Él, que está en Jesucristo, en ese sacrificio, y que cuando lo vemos se va a mostrar por fe, aparece la bienaventuranza acerca de los que han sido declarados justos en esa justicia de Dios. Y ahí aparece. Acompáñenme en el capítulo 4. El apóstol Pablo escribiendo acerca de esto. En el versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, no hay obra, sino que hay una fe. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica. ¿A quién? Al impío. Su fe. ¿Qué le pasa con su fe? Mire qué importante. Le es contada por justicia. Y como David dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obra. Dios atribuye justicia sin obra, diciendo,
Mire qué maravilloso esto. Y ahí es cuando tenemos que levantar nuestros brazos al cielo y reconocer a Jesucristo. Dice, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Acuérdense que la justicia está siendo testificada por la ley de los profetas. David ve la justicia de Dios y dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Aleluya. Bienaventurados aquellos que sin hacer nada les contaba justicia sobre ellos. Bienaventurados los que no hicieron nada y Dios los declaró justos. Bienaventurados, felices aquellos que han sido por la sangre del Hijo rociados. Ahora, uno que ha sido rociado en la sangre de Cristo, ¿cómo debe andar? Debe andar dignamente, debe portarse como un hombre perdonado, cuidando su testimonio, amando a su esposa, amando a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque él ha creído en aquel que lo justificó, que lo sacó de la oscuridad, de las tinieblas, estaba atado a los demonios, a espíritus inmundos. Todo le iba mal, todo iba fracasando, pero alcanzó justicia. La justicia de Dios. ¿Cuál justicia? La que estaba testificada por los profetas, la que estaba testificada por la ley. Los profetas hablaron de ella. Y ahí estamos. Y David nos ve a todos los hijos del Señor, nos ve a todos. Y dice: bienaventurados, felices. Los empieza a mirar a todos por la fe. Qué lindo. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Porque por su sangre, solo por tu sangre, Señor. Si usted se está portando, no se está portando dignamente como el Señor le ha llamado a andar dignamente, es que usted no está creyendo. Usted es un incrédulo. Somos incrédulos entonces. Porque el que cree le está siendo mostrado ¿qué cosa? La justicia de Dios. Bienaventurados entonces, dice, ¿cuál es la bienaventuranza? Que David ve por el Espíritu Santo sobre todos los que han sido declarados justos, sino diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Sigamos. Bienaventurados, versículo 8. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué precioso. ¿Sabe? Uno de los requisitos de los que tenemos que llevar la palabra es que trate bien la palabra de justicia. A mí me ha quedado eso durante muchos años. Aquí es una palabra de justicia que debe ser bien tratada. Y esta es la justicia de Dios. Esa justicia que es bienaventurada al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cuántos se encuentran libres de pecado? A ver, levante su mano solamente por causa de la justicia de Dios. ¿Ve la justicia de Dios en Cristo? Levante su mano entonces. Si la ve por la fe, dígalo: gracias, Señor. Eso. Bienaventurado el varón. Versículo 9. Después esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, también de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos
que a Abraham le fue contada por la fe. A Abraham le fue contada la fe por justicia. Póngase en pie, mi hermano. La justicia de Dios, un mar inmenso, profundo mar, y que todos los que estamos aquí te decimos, Señor, necesitamos de tus aguas. ¿Cuántos inclinan su rostro ahí y declaran que Jesucristo es aquel que nos ha perdonado, es aquel que les ha dado vida nueva, es aquel que nos ayuda y nos lleva al Padre? Antes teníamos nuestra boca cerrada, no podíamos hablar delante de Él, pero hoy día podemos expresar nuestras alabanzas. ¿Cuántos en esta noche le decimos, Señor, gracias por lo que me has dado? Me has dado lo más grande, me has dado a tu Hijo, y en ese amor derramado yo fui perdonado. ¿Cuántos pueden decirle al Señor ahora? ¿Cuántos pueden decirle ahora al Señor así? Gracias, Señor.